Bienvenido a un recorrido por uno de los casos más escalofriantes de la historia de Nueva Orleans. Antes de empezar, deja en los comentarios desde dónde estás viendo y la hora exacta en que estás escuchando esta narración. Queremos saber qué lugares y qué horas del día o de la noche abarcan estos relatos documentados. Los viejos documentos aún se encuentran allí, en los archivos del Louisiana State Museum, páginas amarillentas que nadie ha abierto desde que fueron catalogadas en 1963. Según los archivos del museum, surgieron de una colección de papeles descubiertos durante la renovación de una antigua rectoría en Burgundy Street, en el French Quarter. La remodelación nunca se terminó. El edificio permaneció abandonado durante casi 7 años después del hallazgo. Lo que ocurrió en Nueva Orleans a principios de la década de 1840 fue borrado de la memoria colectiva. Los papeles, los diarios y los registros parroquiales narran una historia que muchos preferirían olvidar, la de un respetado pastor, un cargamento de plata y 23 personas desaparecidas. En 1842, Nueva Orleans ya era el tercer puerto más ocupado de Estados Unidos. Barcos llegaban a diario desde Europa, el Caribe, Sudamérica, cargados de mercancías, personas y, en ocasiones, algo más oscuro. La ciudad estaba separada no solo entre americanos y franceses, sino entre mundos que vivían uno al lado del otro sin verse realmente. El reverendo Thomas Miller llegó a Nueva Orleans en marzo de 1840. Según los registros parroquiales, fue recomendado por autoridades eclesiásticas de Virginia. Tenía 38 años, soltero, y lo habían calificado en su anterior congregación como un hombre excelente y muy devoto. El Saint Parroquia de San Agustín le abrió sus puertas. Lo que no sabían era que Thomas Miller no era su nombre real. Las primeras cosas extrañas comenzaron alrededor de 18 meses después de que llegara. Algunos feligreses comentaron en sus cartas que el reverendo había empezado a recibir visitas extrañas por la noche. Según el diario de Martha Wilson del 12 de septiembre de 1841, la luz del reverendo arde hasta el amanecer casi todas las noches. Hombres que no conozco llegan pasada la medianoche. Sus carrozas no llevan escudo, pero visten como caballeros. ¿Qué obra del Señor necesita tanto secreto? Para principios de 1842, el reverendo Miller se había convertido en un miembro respetado de la comunidad. Organizó obras de caridad para los pobres, visitó a los enfermos, predicó sermones que hacían llorar a la gente. Su enfoque en ayudar a reunir familias de esclavos separadas le valió el reconocimiento de los ricos plantadores que asistían a su iglesia. He seems to take a special interest in the well-being of house servants. James Thornton wrote to his brother in Atlanta. Lleva cuenta de quién es de quién, y muchas veces ofrece de gracia comprar parientes que están apartados, una obra cristiana de caridad. En febrero de 1842, Miller compró con dinero de la iglesia un terreno en las afueras de la ciudad. Según el acta de venta que se guarda en los archivos de Orleans Parish, iba a ser un lugar de refugio y de cristiana educación. El lugar era aislado, a 4 millas de la ciudad, rodeado de cipresales que lo hacían accesible solo por un camino angosto. La primera desaparición se produjo en abril de 1842. Un esclavo doméstico de los Beaumont, llamado George, desapareció de la noche a la mañana. Los Beaumonts lo habían comprado hace poco a Miller para sustituir a una vieja cocinera que había fallecido el invierno anterior. En su informe policial, William Beaumont declaró: "El negro no mostró queja alguna, tenía buenas habitaciones y era bien tratado. Creíamos que se ahogó en el bayou cuando iba a ver a sus familiares, pero sus pertenencias están intactas. No se llevó a cabo ninguna investigación." Las desapariciones de esclavos eran frecuentes, generalmente por fugas, pero esto era solo el comienzo. Entre abril y agosto de 1842, desaparecieron 22 personas más de hogares asociados con la congregación del reverendo Miller. Todos eran esclavos recién comprados o transferidos de casa en casa por el reverendo. En ninguno de los casos había señales de una fuga premeditada, nada de víveres desaparecidos. Nada de cartas de despedida a amigos, a familiares. Simplemente desaparecieron. Lo escalofriante es lo poco que se notó cuando desaparecieron.
En una ciudad donde se controlaba el desplazamiento de esclavos y se perseguía a los fugitivos con perros y hombres armados, ni siquiera se formó una partida de búsqueda. Ni siquiera se publicaron anuncios en los periódicos ofreciendo recompensas por su regreso. Según el diario de Elizabeth Carrington del 21 de julio de 1842, el reverendo Miller nos dice que los recientes problemas se están solucionando. Dice, no debemos hablar de ellos en voz alta, asustaría a la gente. Cuando la Strata 35 contra 46 Beaumont inquired after her missing cook, he altered the topic most suddenly. Hay algo en su forma de ser que me perturba. La primera pista real vino de los registros del puerto. El 29 de agosto de 1842 llegó el barco mercante Northern Star, procedente de Inglaterra. Entre su carga se encontraba un cargamento de lingotes de plata para el primer banco de Nueva Orleans. En el manifiesto del barco se declararon 56 barras de plata. El recibo del banco, guardado en su inventario trimestral, solo muestra 33 barras recibidas. Al ser interrogado sobre la diferencia, el capitán del barco dijo que toda la carga había sido entregada a los agentes del banco en el puerto. El banco afirmó haber recibido solo 33 barras. La investigación podría haber continuado, pero 3 días después, el fuego destruyó la oficina del capitán del puerto y todos los registros recientes. El caso nunca se resolvió. Lo que relaciona esta plata con los desaparecidos es una anotación en el diario privado del reverendo Miller que se halló entre sus papeles en el rectorado de la iglesia. La entrada del 3 de septiembre de 1842 dice escuetamente: transacción completada, 23 de 23. Dios perdone lo que la necesidad ordena. El documento que realmente muestra el horror de lo que ocurrió es una carta que se encontró cosida en el forro de una Biblia del Dr. A. James Merriweather, un médico y feligrés que parece haber ayudado al reverendo Miller. La carta está dirigida a su hermana en Boston, pero nunca se envió. Decía, lo que he visto más allá de los pantanos no puedo contarlo ni olvidarlo. El reverendo dice que es la voluntad de Dios, un sacrificio por un bien mayor. Pero yo he visto la sala donde los tienen antes del trueque. Les he oído hablar a través de las paredes. Les di la tintura como estaba mandado para mantenerlos sumisos, pero algunos todavía gritaban piedad. Perdóname, el cielo, por lo que hice. La plata compra algo que no entiendo, pero me temo que no es a Dios a quien se la compra. La carta está fechada el 10 de septiembre de 1842. P.D. Dr. Merriweather apareció muerto en su casa 3 días después. La causa de la muerte se declaró apoplejía, pero no se realizó autopsia. Su cuerpo fue enterrado a las pocas horas de ser descubierto por consejo del reverendo Miller para evitar la propagación de posibles enfermedades. A mediados de septiembre ya corrían rumores entre los esclavos. Según historias orales documentadas por el Federal Writers Project en la década de 1930, se decía en voz baja que había un pastor plateado que hacía desaparecer a la gente. Estas historias fueron rechazadas por las autoridades como supersticiones absurdas, pero los esclavos sabían que algo andaba mal. Evitaban el camino que pasaba por la propiedad de Miller, aunque eso significara dar rodeos. Un diario parcial que se cree que perteneció a un asociado de Miller describe lo que se encuentra más allá de los pantanos. El autor, que se hace llamar H., relata un recinto amurallado con una cerca alta de madera. En ella había varias construcciones, una casa principal, una capilla y una larga edificación baja sin ventanas que él llama el lugar de cautiverio. Las campanas de la capilla tocan a medianoche, anotó, no para oración, sino para anunciar que los huéspedes han llegado. Llegan en bote por el Back Bayou, no por la carretera. Sus rostros siempre están ocultos. El trueque se realiza en la capilla, pero no sé qué dan a cambio de la plata. El reverendo habla de vasos y sacrificios dignos. Tras cada trueque, la plata se guarda en un cofre bajo la capilla. Las vasijas vacías son arrojadas al fondo del pantano lastradas con piedras. El 15 de octubre de 1842, el reverendo Miller informó a su congregación que había sido llamado de regreso a Virginia por asuntos familiares urgentes. Prometió volver en un mes. Nunca lo hizo. Los registros de la iglesia muestran que tras 2 meses de ausencia, se mandaron preguntas a Virginia. No se pudo encontrar a Thomas Miller. La iglesia local,
Allí nuevamente negó tener conocimiento de él. Una partida de búsqueda finalmente se envió a la propiedad más allá de los pantanos en enero de 1843. Según el informe policial presentado por el capitán Robert Latrobe, llegaron y encontraron los edificios vacíos y parcialmente incendiados. El suelo de la capilla había sido arrancado, dejando al descubierto un hueco donde algo había estado guardado. Detrás de la casa principal, encontraron un hoyo lleno de cenizas, trozos de huesos y botones de metal. El informe se archivó y se olvidó. No se llevó a cabo ninguna investigación. El más inquietante de los documentos es un diario que se cree que perteneció al propio reverendo Miller. Fue descubierto en 1958 en unas excavaciones para un nuevo sistema de drenaje, cerca del lugar donde antiguamente se ubicaba la propiedad. El diario había sido enterrado en una caja de metal, a unos 6 pies de profundidad. La mayoría de las hojas están estropeadas por el agua, pero algunas entradas aún son legibles. Muestran a un hombre obsesionado con textos religiosos antiguos, especialmente aquellos que tratan sobre sacrificios y recipientes para entidades espirituales. Un fragmento dice: el método es más antiguo que el cristianismo, más antiguo que la escritura. El trueque de naves, 23, es el número sagrado que se transmite de generación en generación de los iniciados. Cada barco debe estar sin marcar, limpio de castigo corporal. La plata ha de ser fina, el trueque ha de ser en noche de luna negra. Lo que entra en las vasijas vacías, no sé nombrarlo, pero he visto sus ojos cambiar. Les he oído hablar con voces que ninguna garganta humana debería poder emitir, y he recibido la promesa del conocimiento. La última entrada legible, del 14 de octubre de 1842, reza simplemente: el último trueque es mañana. Después de eso, tendré lo necesario para empezar la obra mayor. La plata se ha agotado, pero ha comprado algo mejor que plata. Voy a preparar los últimos recipientes. Lo que le ocurrió a Thomas Miller nunca se supo. No hay noticias de él después de octubre de 1842. Pero en 1844 comenzaron a llegar noticias de Charleston, Carolina del Sur, sobre un nuevo pastor que había creado un refugio similar fuera de la ciudad. Se informaron algunas desapariciones en el área antes de que un incendio destruyera la casa y todos los registros. Patrones similares surgieron en Savannah en 1846 y en Richmond en 1848. En cada lugar, la historia era la misma: un líder religioso carismático, desapariciones sin investigar, rumores de encuentros nocturnos, plata entregada por razones desconocidas. Nunca sabremos toda la verdad sobre lo que sucedió en Nueva Orleans en 1842. La evidencia física se ha perdido en los pantanos, los testigos están muertos. Todo lo que queda son retazos de papeles y cuentos susurrados de generación en generación. El sitio donde una vez se encontraba el compuesto de Miller nunca se llegó a construir. Según los registros locales, fue comprada por la ciudad en 1912 y nombrada reserva de humedales. No hay caminos que conduzcan a él en la actualidad. Los cipreses han reclamado la tierra, ocultando lo que quede bajo las aguas turbias. En 1966, una estudiante de posgrado de Tulane intentó reabrir el caso para su tesis sobre crímenes sin resolver de Nueva Orleans antes de la guerra. Según los archivos de la universidad, abandonó el proyecto a los 3 meses por motivos personales. Sus notas de investigación nunca aparecieron. Su tutor académico informó que la última vez que la vio, parecía muy privada de sueño y hablaba de voces en los documentos y la plata que llaman por la noche. Los archivos sobre el reverendo Miller y las desapariciones se entregaron a los archivos estatales de Luisiana en 1969. Según el registro de transferencia, la colección constaba de 68 documentos, incluido el diario de Miller. Al inventariarse a su llegada, solo se encontraron 43 documentos. Faltaba el diario, la carta de Meriwether y todos los informes policiales sobre la casa. Una solicitud para revisar los otros documentos que esta investigadora depositó en 1967 fue rechazada sin justificación. Las siguientes solicitudes no han sido respondidas. La colección está catalogada en el archivo como acceso restringido, autorización administrativa necesaria. No se da ninguna razón para esta prohibición.
¿Qué pasó con las 23 personas desaparecidas en 1842? ¿Qué se dio a cambio de la plata? ¿Qué mayor obra tenía en mente Miller en su última entrada de diario? Estas preguntas nunca podrán ser respondidas, pero tal vez sea para lo mejor. Algunas verdades históricas están enterradas por una razón. Algunos conocimientos son demasiado peligrosos para ser conservados. Como el Dr. Merriweather wrote in his unposted letter, hay heridas en el mundo que no deben abrirse. Hay negocios que corrompen a las dos partes. He visto esa corrupción, y ahora no puedo ignorarla. El último documento que se tiene noticia de este caso es un informe de mantenimiento de los archivos del estado de Luisiana, fechado el 18 de marzo de 1969. Observa que la temperatura en la sala de archivos de Miller desciende cada noche entre las 12 y las 3 de la madrugada. El informe aconseja revisar el sistema de ventilación. No hay evidencia de que se haya reparado. Si estás en Nueva Orleans, en la parte antigua donde las calles todavía tienen nombres franceses, es posible que escuches a la gente mencionar el pastor de plata o el predicador que compró almas. La mayoría dirá que es solo una historia de fantasmas, una historia para asustar a los niños. Pero si insistes, verás cómo desvían la mirada, cómo sus voces se apagan en un susurro. Algunas historias nunca mueren, algunas conversaciones nunca terminan, y a veces, en la noche más oscura, el libro mayor del pasado se abre de nuevo, exigiendo entradas frescas para equilibrar los registros. Como dice el viejo refrán criollo, plata llama a plata, deuda a deuda, y lo que está enterrado en el pantano siempre vuelve a la superficie. En 1972, un obrero llamado Robert Johnson desenterró una cajita de metal mientras cavaba los cimientos para un nuevo edificio en Canal Street, a media milla de donde St. Augustine Parish once stood. La caja contenía un reloj de bolsillo de plata y un trozo de papel doblado. Según dijo Johnson a la Sociedad Histórica Local, el papel tenía una lista de 23 nombres, cada uno acompañado de una fecha y un precio. La Sociedad Histórica quería el acta, pero Johnson se negó a entregarla y dijo que le daba escalofríos. 3 semanas después, el apartamento de Johnson se incendió mientras dormía. El informe del Departamento de Bomberos dice que el fuego se inició en un recipiente de metal en su mesita de noche. La historiadora local Margaret Darrow se pasó 5 años investigando lo que ella llama la conexión plateada en la historia de Nueva Orleans. Su obra, nunca publicada y que se guarda en la colección particular de su sobrino, recoge entrevistas con descendientes de personas citadas en los registros parroquiales de la década de 1840. Una entrevista en particular me llamó la atención: Eleyanena Beaumont, bisnieta de William Beaumont, quien denunció la desaparición de su cocinero, George, en 1842. Abuelo nunca hablaba de aquello, recordó Eleyanena. Pero una vez, cuando estuvo enfermo y con fiebre, habló del hombre plateado y de cómo los habían engañado a todos. El pastor les había prometido altos rendimientos, pero solo obtuvieron silencio y pesadillas. Cuando le pregunté qué inversión, se enojó y me dijo: algunas cosas no se pueden revertir, y algunas deudas se pagan en generaciones. Nunca más volvió a hablar del asunto, ni siquiera cuando me lo preguntaron después de su recuperación. La mayor conexión entre las desapariciones y la plata provino de una fuente que permaneció oculta hasta 1961. Mientras renovaban el edificio del First Bank of New Orleans, unos obreros encontraron una habitación oculta en lo que había sido la oficina del gerente del banco. En su interior se encontraba un libro encuadernado en cuero, propiedad de Henry Crawford, gerente del banco entre 1839 y 1845. El libro mayor, que ahora se encuentra en una colección privada, está escrito en código, el cual fue parcialmente descifrado por el criptógrafo William Blackwood en 1964. Según Blackwood, Crawford estaba llevando una contabilidad paralela para algunas transacciones que nunca llegaron a figurar en los registros bancarios. Una entrada descifrada de septiembre de 1842 dice: RM 23 piezas de mercancía especial. Se ha acordado la tasa de conversión. Cliente satisfecho con la calidad de los productos.
Otra entrada, del 16 de octubre, el día después de la desaparición del reverendo Miller, dice: transacción finalizada. Cuenta cerrada por mutuo acuerdo. Toda la evidencia eliminada como se ordenó. Que Dios tenga misericordia de todos. Crawford renunció al banco en enero de 1843 y abandonó Nueva Orleans. Los registros muestran que compró una gran propiedad en el norte de Virginia sin tener una fuente de ingresos más allá de su modesto salario de banquero. La propiedad permaneció en la familia Crawford hasta 1928, cuando fue abandonada tras el suicidio del último heredero. Según el periódico local, Harold Crawford dejó una nota que decía solo «la deuda de plata que vence». Lo que une estas piezas dispersas de evidencia es un patrón que emerge solo cuando se observa a lo largo de décadas. En 1861, al principio de la Guerra Civil, soldados de la Unión que ocupaban una plantación cerca de Baton Rouge encontraron una habitación subterránea debajo de la casa principal. Según el informe del comandante, la sala tenía 23 pequeñas cunas dispuestas en círculo y monedas de plata en la cabecera de cada una. En el centro del círculo había un cuenco de plata grabado con símbolos que el oficial dijo que no eran ni cristianos ni paganos reconocibles. El informe se archivó y se olvidó en medio de la mayor agitación de la guerra. En 1883, un médico de Nueva Orleans, llamado el Dr. Thomas Westfield, dejó registrado en su diario personal un caso peculiar. Le habían llamado por un hombre que vagaba en estado de shock por las calles. El hombre se hizo llamar Jacob Miller, hijo del reverendo Thomas Miller. Según las notas de Westfield, el hombre parecía tener unos 40 años, lo que coincidiría con su afirmación de ser el padre. El paciente presenta grave alteración de la esfera psíquica, escribió Westfield. Dice que su padre no murió como se cree, sino que se transformó en algo mediante un pacto profano de plata y carne humana. Habla de un ritual que otorga vida anormalmente larga y dice que su padre aún vive y cambia de identidad cada pocas décadas, cuando la gente comienza a preguntarse por qué no envejece. Dr. Ride? Westfield declared the man hereditarily insane and had him committed to the Louisiana State Asylum, where he died 3 months later. La autopsia describe una coloración plateada inusual de los órganos internos, lo que el médico forense atribuyó a una posible intoxicación por mercurio. La conexión más escalofriante surge de informes policiales de 1916, 1942 y 1967, exactamente 75 años de diferencia. En cada caso, las autoridades buscaron a 23 personas que habían desaparecido en Nueva Orleans en un lapso de 6 meses. En todos los casos, las desapariciones cesaron de golpe al mismo tiempo que se decía que un líder religioso había abandonado la región de forma repentina. Y en cada caso, las investigaciones se detuvieron abruptamente, los archivos se sellaron o se perdieron, y los casos se olvidaron con una velocidad asombrosa. El ciclo de 75 años situaría la siguiente serie de desapariciones en 2042, una idea inquietante, pero probablemente solo una coincidencia. Las anomalías estadísticas siempre están presentes en los registros históricos. Los patrones pueden ser forzados por aquellos que están decididos a encontrarlos. Pero hay un último documento que insinúa que la historia del pastor de plata puede ser más que una curiosidad histórica. En 1968, un conserje de la Universidad de Tulane encontró un sobre sellado con cinta adhesiva debajo de un escritorio en la biblioteca de investigación. En el sobre solo había una hoja arrancada del diario perdido del reverendo Miller. El texto, en una mano apretada, urgente, dice: «La plata es solo el medio, el catalizador del trueque. Lo que ocurre entre las naves y los forasteros no puede ser expresado en palabras humanas. He aprendido que el ciclo se debe repetir. 23 barcos, 75 años». El diálogo abre una puerta, aunque sea por un instante, y lo que entra por esa puerta permanece. Debe ser controlado, contenido. La plata lo ata a un propósito. Sin ese objetivo, devoraría todo a su paso. He dejado todo preparado para que el trabajo siga en mi ausencia. El conocimiento ha sido entregado a quienes sabrán apreciarlo. La plata está guardada para la próxima vez. El lugar cambiará, pero el número es el mismo: 23 barcos,
75 años. La puerta se abre. Algo entra. La página fue entregada a la Policía Estatal de Luisiana en 1968 por el profesor James Harrington, quien creía que podría estar relacionada con algunas desapariciones recientes. Según la policía, la denuncia fue registrada, pero nunca investigada. El profesor Harrington se ausentó de la universidad el semestre siguiente y nunca regresó a enseñar. Los archivos de la universidad muestran que aceptó un puesto de investigación en el extranjero, pero no se menciona la institución. La página original fue llevada a los archivos de evidencia de la Policía Estatal de Luisiana. Una solicitud de inspección en 1983 fue respondida diciendo que no tenían tal objeto en sus archivos. ¿Qué debemos pensar de esta evidencia fragmentada, estos susurros a través de más de un siglo? Tal vez nada más que la humana necesidad de inventar historias a partir de coincidencias, de encontrarle sentido a las crueldades aleatorias de la historia. La desaparición de 23 esclavos en 1842 no era nada extraño en una sociedad esclavista. La participación de un religioso en la explotación no extrañaría a ningún estudiante de historia. Pero algo en el caso del reverendo Miller sigue inquietando a quienes se topan con él. Los documentos desafían la interpretación. El patrón de 75 años plantea preguntas inquietantes. Y la plata une las piezas del rompecabezas en formas que desafían la comprensión. En 1991, un equipo de la Louisiana Department of Environmental Protection realizó pruebas de suelo en el lugar que se cree que fue el emplazamiento del complejo de Miller. Estaban buscando rastros de contaminación de prácticas industriales del siglo XIX. Lo que encontraron fueron restos de nitrato de plata en concentraciones muy superiores a lo que se encuentra en la naturaleza. Su informe indica que las concentraciones más altas formaron un círculo perfecto de unos 60 pies de diámetro. En el centro del círculo, la tierra estaba alterada como si hubiera sido expuesta a calor extremo o hundimiento repentino. El equipo pidió permiso para hacer más pruebas. Su petición fue rechazada por el gobierno estatal. La jefa de la científica, Ladrael Yanena Jenkins, presentó una queja formal y declaró su intención de publicar sus resultados de forma independiente. 2 días antes de su conferencia en una conferencia ambiental, se retiró del programa. Dio como razón motivos personales. Ella renunció a su trabajo poco después y supuestamente abandonó el estado. Se intentó contactar para la presente investigación sin obtener respuesta. En 2003, el arqueólogo marino Michael Thibodeau estaba explorando el bayou cerca de la antigua propiedad de Miller cuando su equipo detectó algo metálico bajo el lodo. Las primeras lecturas del sonar revelaron un conjunto de objetos metálicos dispuestos en forma circular. Antes de poder excavar adecuadamente, Thibodeau se enteró de que el lugar había sido declarado sitio histórico protegido y se le revocaron todos los permisos de investigación. Thibodeau más tarde escribió en un artículo inédito: lo que está enterrado en el fango de esa bahía está intacto no por causa de una protección burocrática, sino por algo más profundo. Cada vez que mi equipo se acercaba al lugar, las brújulas giraban sin control, los GPS mostraban coordenadas imposibles. Y cada noche en el campamento, los miembros del equipo soñaban lo mismo: un círculo de plata, una voz desconocida, una sensación de vacío. El artículo fue rechazado por todas las revistas académicas a las que se envió. La reputación académica de Thibodeau se vio afectada por lo que otros académicos consideraban su creciente obsesión con explicaciones sobrenaturales. Abandonó la universidad en 2005 y fue vista por última vez viviendo en una zona aislada de Maine, negándose a comunicarse con antiguos colegas. La última pieza de este rompecabezas inquietante llega de una fuente inesperada. En 2017, unas obras en el Garden District de Nueva Orleans desenterraron una cajita de plata a unos 10 pies bajo tierra. La caja contenía una sola hoja de papel y 23 monedas de plata españolas fechadas entre 1790 y 1810. El papel, guardado entre cera, está escrito con lo que parece ser la letra del reverendo Miller. Dice sencillamente: las naves están listas. La transacción se lleva a cabo. 23 por 23. El ciclo continúa. Entiendan los que entiendan esta advertencia.
La puerta se abre de nuevo en 2042. La plata llama. Las naves esperan. Lo que entra debe ser retenido. La caja y su contenido fueron llevados al Louisiana State Museum para ser autenticados y conservados. Según los archivos del museo, las piezas fueron guardadas en el depósito a la espera de ser estudiadas. Una solicitud para verlos en 2019 fue respondida que las cosas habían sido llevadas a una instalación federal para un análisis especializado. No se dio más información. Hasta el momento de esta grabación, las búsquedas de más información sobre el reverendo Miller, los 23 desaparecidos o la plata han tropezado con trámites burocráticos, archivos perdidos y, en algunos casos, negativa. El patrón de resistencia institucionalizada a través de múltiples agencias durante décadas apunta a algo más que errores administrativos aislados. ¿Qué ocurrió en Nueva Orleans en 1842? ¿Qué tienen en común 23 personas desaparecidas, un cargamento de plata desaparecido de los registros oficiales y una serie de desapariciones sin resolver? ¿Qué trueque hizo el reverendo Miller y por qué se repite el patrón cada 75 años? Estas preguntas están sin respuesta. Tal vez sea mejor así. Para aquellos que descartan esta historia como historia antigua o folclore inventado, consideren esto final. Desde que empecé esta investigación, me han llamado 3 personas que dicen ser de sociedades históricas y que me quieren comprar mi investigación por mucho dinero. Todas las ofertas han llegado a las 3 a.m. Todos los llamantes se han negado a dar credenciales organizativas y todos han terminado con la misma frase: la plata mantiene el equilibrio. Algunas puertas deberían permanecer cerradas. He rechazado tales offers, but I am growing worried about shadows seen out of the corner of my eye, about footsteps on the stairs when I am alone in the building, about dreams of silver coins arranged in a circle and voices I cannot understand but somehow comprehend. El próximo ciclo de 75 años se completa en 2042, año que muchos de los que están vivos hoy verán. Tal vez entonces toda la verdad sobre lo que sucedió en Nueva Orleans finalmente salga a la luz, o tal vez el ciclo simplemente se repetirá sin ser reconocido más que por aquellos que están en medio de él. Como advertía la vieja página del diario, la plata llama. Las naves esperan. Lo que entra debe ser retenido. Escucha en la noche. ¿Lo oyes? El tintineo de la plata contra la plata. ¿El eco de un ajuste pendiente después de todos estos años? Y si estás en Nueva Orleans, camina por esas calles antiguas donde la historia está enterrada bajo siglos de pisadas. Observa las iglesias, con sus agujas apuntando al cielo. Observad las caras de los sacerdotes que han estado allí más tiempo de lo que parece posible. Observa cómo la luz se refleja en sus ojos. Algunas transacciones resuenan a través del tiempo. Algunas deudas nunca se saldan. Y algunas puertas, una vez abiertas, jamás podrán cerrarse.